Muy buenos días, mi nombre es Nihil Campos y en este video voy a hablar un poco sobre teoría queer. Sobre qué es la teoría queer, voy a destacar a algunos de sus autores principales y sobre cómo la teoría queer se relaciona con las experiencias y las subjetividades, las vivencias concretas de las personas queer. Ok, creo que con la palabra teoría queer podrían surgir algunas dudas, principalmente sobre a qué nos referimos con lo queer en la teoría queer, ¿no? Entonces, bueno, la palabra queer viene del inglés y significa raro, extraño, y era un insulto que se profería contra las personas de la diversidad sexogenérica. Ese insulto es históricamente retomado en un acto de resistencia política y resignificado, ¿no? Entonces ahora nos reconocemos muchas veces como queer desde un lugar, pues sí, de orgullo, más de resistencia, diría yo, como de hacer frente al insulto, tomar el insulto y subjetivarse a través de él. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando con teoría queer, no? El término queer también se ha usado por algunas personas de la diversidad sexogenérica, principalmente personas no binarias, para describir su género como uno que se sale de la experiencia binaria, ¿no? Del ser hombre o mujer. Pero cuando hablamos de teoría queer no estamos hablando de una persona queer en concreto que se nombra como queer desde un lugar de resistencia o desde un lugar identitario, sino que estamos hablando de una aproximación filosófica, quizás podríamos decir una escuela que va a pensar cuestiones sobre la sexualidad, el deseo, el género, el poder. Iba a estar pensando sobre si realmente el género y la sexualidad son esencias, son biológicos, son naturales o están construidos desde un lugar político, cultural, semiótico, ¿no? Entonces, eso es lo que va a estar haciendo la teoría queer, va a estar haciendo filosofía y va a estar pensando con respecto al género y a la sexualidad desde los relatos de las personas no heterosexuales, de las personas no cisgénero. Entonces va a retomar esas experiencias, esas subjetividades para pensar en relación al género, al sexo, al deseo, ¿no? A los cuerpos, sobre todo. Bueno, la teoría queer no es la única que está pensando en cuestiones sobre género, sexo, sexualidad, cuerpo y deseo. Esto también se ha pensado mucho desde el feminismo y desde los estudios de género, y la teoría queer retoma muchas de las discusiones y se nutre mucho también de el feminismo y de trabajos que han hecho las feministas. Pero, ¿por qué llamarse teoría queer y no estudios de género o estudios feministas, como sí lo hacen estas otras aproximaciones? Bueno, sucede que hubo una brecha, una división, algo así como un cisma entre teoría queer y feminismo. Y esta separación sigue muy presente en la academia hasta el día de hoy. Esto sucedió entre los años 70 y 80 con lo que se conoce como las sex wars. Este fue un suceso en el cual el feminismo se dividió principalmente en dos grandes posturas, una que se hacía llamar prosexo, esto sucedió principalmente en Estados Unidos, y otra que se hacía llamar antisexo, antiporno y anti-BDSM, ¿no? Las feministas antisexo, que estaban más alineadas con el feminismo radical, pues argumentaban que el trabajo sexual, las prácticas sexuales, ¿no? La pornografía, incluso fuera de la heteronormatividad y de la heterosexualidad, reforzaban la opresión patriarcal, ¿no? Y las feministas prosexo estaban pensando en que la autonomía sexual era clave para la liberación de las mujeres, y pues que la sexualidad también podía ser, pues, una postura importante frente a la opresión, ¿no?
acercamiento a la propia sexualidad y abrazar la propia sexualidad. Ambas posturas tienen un andamiaje argumental valioso, pero sí sucedía que a veces, como en la postura antisexo, se reforzaban algunas normas como conservadoras sobre la sexualidad, o esa era la impresión de las feministas pro sexo, ¿no? Que hablaban también de BDSM, de prácticas como que han sido entendidas como prácticas degeneradas, ¿no? Y entonces pues también en estos círculos antisexo había unas cuestiones ahí medio como parecían ser como conservadoras, como un poco cristianas, pero bueno, ese es solo un contexto histórico. Y pues la teoría queer se alineó más hacia la postura prosexo, y esto ocasionó tensiones entre, por ejemplo, el feminismo radical y más estas lecturas como de los estudios de género con las teorías queer, ¿no? Entonces, acá donde nos situamos es en las teorías queer, ¿no? También sucedió que las posturas antisexo se alinearon cada vez más con feminismos radicales, transexcluyentes, transfóbicos, ¿no? Entonces ahí hubo una situación de tensión que empezó a generar una mayor separación, ¿no? Y es interesante que en las academias actualmente, por ejemplo en la UNAM, se da prioridad y mayor peso a los estudios de género que comúnmente traen unos enfoques muy cis, muy de las mujeres cisgénero, escribiendo para las mujeres cisgénero desde su experiencia cisgénero, analizando desde una lente cisgénero, y las teorías queer se hacen de una forma más periférica, más subalterna, en ciertos seminarios de investigación, por ejemplo en la Facultad de Filosofía, ¿no? No tan insertos o tan privilegiados dentro de la academia, y creo que eso es interesante y un debate que podría dar como para alguna reflexión, alguna discusión, pero nada más es un poquito de contexto y hay como dejar una cuestión como para detonar cierta reflexión, pero bueno, ya va a ser pertinente ir más a la parte choncha de este video. Vamos a ello. Bueno, esta parte sobre autoras, autores y autorix destacables, me gustaría empezarla hablando un poco de Simone de Beauvoir, a quien vimos en nuestra clase. Simone de Beauvoir no es una teorista queer, ella fue feminista, pero así como hubo pues cierta cisma, cierto distanciamiento entre la teoría queer y los estudios de género, los estudios feministas, es muy importante remarcar estos nexos y tejer ciertos puentes, porque muchas veces están discutiendo los mismos problemas y muchas veces se toma a teóricas feministas para construir los debates que se hablan en teoría queer o para seguir la investigación desde teoría queer. Entonces no son dos cosas aisladas o completamente diferentes, sino que se complementan, ¿no? Bueno, pues Simone de Beauvoir fue una filósofa francesa nacida en 1908, que fue una de las principales teóricas de la escuela existencialista. Simone de Beauvoir fue una teórica feminista también, y en los 50 escribió El segundo sexo. Y en El segundo sexo, bueno, hay una problematización importante y una propuesta sobre que el género, la feminidad no son cuestiones biológicas, sino que son cuestiones culturalmente construidas, ¿no? Entonces de ahí viene la frase ya muy sonada, que escuchamos mucho, no se nace mujer, se llega a serlo, ¿no? Que una se construye como mujer o es construida como mujer, pero no es la mujeritud, o ella habla también sobre la feminidad, no es una cuestión que esté inserta en la biología, sino que es una cosa que se naturaliza. Y esto tiene que ver con cuestiones de poder y de política, ¿no? Entonces,
Simone pues fue muy importante, ¿no? Fue un parteaguas en el feminismo y también es muy retomada desde la teoría queer, porque la teoría queer va a estar pensando en la heterosexualidad como una cuestión no biológica, sino construida, y también en el género y en el sexo binario y cis también como una cuestión construida, ¿no? Ok, entonces, ahora, hablando también, bueno, antes de entrar más como hacia teóricas queer, también sería importante hablar de las influencias que tuvo Foucault, ¿no? En la teoría queer, porque Foucault es muy retomado. Tampoco tanto así es como un teórico queer, o él nunca se dijo de esta forma, porque escribe un poco previo. Pero, por ejemplo, en Historia de la Sexualidad, Foucault también va a estar pensando en cómo la sexualidad también se construye y en cómo está relacionada al poder, ¿no? Y a dinámicas de poder. Y va a estar pensando que históricamente, porque a él le gusta también hacer como reconstrucciones más históricas, un poco como desde este modelo de genealogías, va a pensar en que la sexualidad también se construye como identidad, que antes de estas como construcciones más modernas, la sexualidad se entendía como prácticas, ¿no? Prácticas que de cierta forma estaban más alineadas o menos alineadas con el pecado, o que eran degeneradas o que no eran degeneradas, o que merecían castigo y condena, o que no lo merecían, pero eran prácticas. Y es en un tiempo reciente que la sexualidad se empieza a construir como algo que es una persona o que hace a una persona. Entonces esto es importante, ¿no? Para pensar en estas categorías sobre lo que entendemos por heterosexual, por homosexual, por bisexual, y cómo tienen un dinamismo histórico también. Bueno, ahora sí, con respecto a teóricas queer, me gustaría destacar principalmente a tres: a Judith Butler, a Monique Wittig y a Paul B. Preciado. Bueno, Judith Butler, que es una persona no binaria, escribe en 1990 uno de sus textos más importantes, que se llama Gender Trouble. Y en Gender Trouble ella desarrolla su propuesta sobre la performatividad de género, ¿no? Butler va a estar retomando a John Austin, un filósofo que piensa en el concepto de performativo desde filosofía del lenguaje, ¿no? Y el performativo es un enunciado que al decirlo se está haciendo una acción, ¿no? Él habla de hacer cosas con palabras, ¿no? Entonces, cuando uno dice, te prometo que mañana te voy a pagar, con esas simples palabras uno en efecto está prometiendo, uno en efecto está llevando a cabo la acción de prometer. Uno no simplemente está diciendo algo, está haciendo algo, y eso que está diciendo no tiene una categoría de verdadero o falso como podría tenerla el enunciado de hay un mono afuera de mi cuarto. Entonces, Butler, que es filósofo también, va a leer a Austin y de ahí va a construir su propuesta sobre la performatividad de género, que es muy importante en la teoría queer. Y ella va a estar pensando, desde la performatividad del género, que el género es una serie de actos que se repiten, que se mantienen en el tiempo, que dan la ilusión de que detrás de esos actos hay en efecto una identidad que es sólida y que se conserva. Pero ella lo que va a decir es que el género no es algo que se es algo que se hace, ¿no? Entonces, esto es algo muy interesante. Bueno, suficiente de Butler, porque podría hablar un poco más de Butler. Perdón que reviso un poco mis notas. Claro, ¿no? Entonces va a estar pensando otra vez en línea con esto de que el género no es una esencia, ni siquiera es algo que somos, ¿no? Es algo que hacemos, es algo que mantenemos. Un performance no solo en el sentido de Austin, que es literalmente perform, ¿no? Hacer, sino también que es teatral, ¿no? O sea, como que adquiere esta dimensión teatral con Butler. Pero bueno, ahora ya hablemos de Monique Wittig. Monique Wittig
era lesbofeminista. Y pues digamos que tampoco creo que ella se nombraría en su tiempo quizás como teórica queer, porque igual el término se acuña más ya en los 90s, ¿no? Teresa Lauretis es quien más concretamente ya lo acuña, ¿no? Como un término. Pero Wittig está trabajando muchos temas muy relevantes para la teoría queer y que también creo que no podemos decir que de un momento a otro ya estas personas sí son teoristas queer y estas personas antes no estaban haciendo teoría queer. No, claro que es un proceso, ¿no? Así es como se van desarrollando pues ciertos enfoques filosóficos, ¿no? Y bueno, Monique Wittig hace una conferencia en el 78, me parece, y que publica después como un libro en los 80s que se llama El pensamiento heterosexual. Y en el pensamiento heterosexual, Monique está entendiendo la sexualidad y va a proponer que la sexualidad no es una sexualidad, la heterosexualidad, que diga. La heterosexualidad no es solo una sexualidad, como podemos luego pensarlo, una orientación sexual. No, sino que la heterosexualidad es una racionalidad política y económica específica. Y por eso ella va a llamar a la heterosexualidad como un régimen heterosexual. Es un régimen de pensamiento, es un régimen económico, político, histórico, incluso desde cómo narramos la historia, y también simbólico. Está asociado a un montón de símbolos, ¿no? Entonces, eso es la heterosexualidad, y la heterosexualidad, y a partir de la heterosexualidad, es que se naturalizan, o es la que naturaliza las categorías de hombre y mujer biológicos, ¿no? Y de sexo, hombre y mujer, ¿no? Como asociados a la biología y al sexo, ¿no? Y es solo a través de la heterosexualidad, entonces, que podemos pensar las categorías de hombre y mujer y estas categorías binarias sobre el sexo biológico, ¿no? Que están ahí para legitimizar la heterosexualidad, ¿no? Son una cuestión necesaria la una para la otra. Entonces, pues es una propuesta muy interesante, y ella también va a decir que entonces las lesbianas no son mujeres, y va a hacer un llamado a que las lesbianas dejen de nombrarse mujeres, porque va a decir que el pensamiento heterosexual, a pesar de que busca abarcar todo, hay ciertas cosas que no puede pensar, ¿no? No puede entender a las lesbianas, por ejemplo, porque las lesbianas no están en una relación de servidumbre con los hombres, ¿no? Y el mismo concepto como de mujer, o como entiende la heterosexualidad la categoría de hombre y mujer, es por una relación de dominación, ¿no? Entonces las lesbianas rompen con el pensamiento heterosexual, rompen con el régimen, se fugan del régimen a través de ser lesbianas y de dejar de nombrarse mujeres, ¿no? Entonces esta es una parte muy interesante de Wittig. A mí me gusta mucho Wittig. No sé si fui muy clara porque es un tanto compleja, pero claro, nos va a decir que las categorías hombre y mujer están construidas a través de la heterosexualidad y están naturalizadas a través de la heterosexualidad. Y que el sexo biológico, no solo el género, ¿no? Como algo que reviste al sexo, no, el sexo biológico es también una construcción, y es una construcción heterosexual. Entonces eso es súper interesante y súper potente, ¿no? Ahora sobre Preciado, ¿no? Justo también están pensando mucho en cómo se construyen las categorías de género, las categorías de sexo y las categorías de lo que entendemos como sexualidad, ¿no? Si son prácticas, si son identidades, de dónde viene esta idea de que son identidades sólidas, fijas, ¿no? Y Preciado va a estar pensando lo mismo, ¿no? Paul B. Preciado es mucho más contemporáneo, es una persona, una transmasculinidad, y él va a proponer en su libro Testo Yonki el concepto de régimen farmacopornográfico, ¿no? Y él también leyó a Wittig, y me gusta ahí que se retoma este concepto de régimen, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa con el régimen farmacopornográfico, ¿no? Lo que va a decir Preciado es que
vivimos insertos en un régimen fármaco-pornográfico y que entonces la identidad de género está mediada, y no solo mediada, sino construida por el consumo de fármacos y está técnicamente construida, ¿no? De ahí fármaco y pornográfico, de este aspecto. O sea, el género está construido a través de los ideales de la pornografía, ¿no? Como los ideales visuales y estéticos. Y está construido de forma técnica, más concretamente, porque la técnica implica un montón de cosas son técnica, pero más concretamente una técnica farmacológica, ¿no? Entonces va a estar pensando, claro, en las personas trans y en las personas cis y en cómo construyen su género, y pues él es una persona trans, ¿no? Es una transmasculinidad, y que el género se construye desde la clínica, ¿no? Y que es un concepto mucho más nuevo de lo que pensamos y acuñado desde la psiquiatría, ¿no? Y entonces él va a analizar, por ejemplo, la píldora anticonceptiva que se hace para mujeres cis, ¿no? Y que luego la toman las mujeres trans como una tecnología para construir su género, ¿no? Y piensa, sobre todo, pues el libro se llama Testo Yonki, ¿no? En la tecnología de inyectarse testosterona para construirse como hombre o para construir el género, ¿no? Y hay un montón de tecnologías que usamos, ¿no? La forma en que nos movemos, tecnologías del lenguaje, cómo hablamos, cómo nos referimos a nosotros mismos, tecnologías que yo ya ahí incluiría como del Estado, ¿no? Como del reconocimiento legal del Estado. Yo siento que yo haberme cambiado el género, ¿no? Legalmente a una persona no binaria es un uso, una tecnología una herramienta que yo uso para devenir, ¿no? Como persona no binaria. Y lo que va a decir es, y eso es problemático, ¿no? Es problemático en muchos sentidos, y no es que sea la cosa más increíble y rebelde y revolucionaria y chida del planeta construir nuestro género a través de estas técnicas, ¿no? Farmacopornográficas, pero no es algo que solo hagan las personas trans, ¿no? Que solo hagamos las personas trans al inyectarnos testosterona, por ejemplo. Es algo que hacen las personas cis y es algo que todo el mundo hace inserto en este régimen. Todo género en este régimen se construye a través de tecnologías, ¿no? De tecnologías de los fármacos. No hay biogéneros, ¿no? No hay géneros biológicos. Y por ejemplo, ¿no? Podemos pensar justo en los hombres cis que se inyectan testosterona para hacer que su cuerpo se vea de cierta forma y de venir hacia la masculinidad, ¿no? Y hacia lo que es ser hombre. O la gente cis que va al gimnasio y moldea sus cuerpos de formas específicas, los esculpe de formas específicas para construirlos de cierto género específico. Y lo que dice Paul Preciado es la única diferencia entre las personas trans y las personas cis es que las personas trans estamos conscientes inevitablemente de que nuestro género es tecnoconstruido, ¿no? Que somos tecnogéneros. Ustedes tienen la idea muy loca de que su género es biológico y es natural, cuando hacen un montón de cosas y un montón de procedimientos atravesados por la clínica y por la industria farmacológica para construir su género, ¿no? Entonces, bueno, eso es súper interesante. A mí me encanta mucho Paul Preciado, pero este video ya se está haciendo muy largo. Y bueno, ya para concluir, quisiera pensar en una pregunta que se hizo acá que hay que tomar en cuenta para este video, que es, ok, ¿y esto cómo se relaciona a las personas queer concretas, ¿no? A la experiencia, cómo esta teoría y la academia se relaciona con la experiencia concreta de las personas de la diversidad, ¿no? Y acá está la pregunta más concreta, la tuve que volver a revisar, que dice, ¿cuáles son las diferencias entre la academia y la vivencia personal de alguien que se considera queer, ¿no? Okay. Y eso me parece una pregunta muy relevante, que voy a dar ya mucho más como desde mi opinión, como para concluir, pero que creo que es muy provocadora y que creo que es importante estarla pensando, ¿no? Claro que cuando hablamos de teoría queer estamos hablando de una
cuestión, sí, académica, de producción del conocimiento, de ciertos métodos filosóficos, formas de escribir, formas de hablar, que están relacionadas con ciertos círculos de una élite intelectual, ¿no? Círculos universitarios, por ejemplo, Preciado, muy que me encante Preciado, ¿no? Es un intelectual español, ¿no? Y tiene una historia de la cual él se aparta, pero sí tiene una historia pues que viene de una familia con una posición económica y política privilegiada, ¿no? Que él se aleja porque su familia tenía ahí unos nexos extraños con el franquismo y él pues sí, no, abandona eso, pero sí hay una cuestión ahí, ¿no? Wittig es francesa, ¿no? Estaba dando ya conferencias en los 70s, ¿no? En espacios académicos. Butler, ¿no? También una persona blanca en Estados Unidos, ¿no? Y entonces sí creo que ahí hay una diferencia entre lo que implica hacer teoría queer y lo que es la academia y lo que es la vivencia, ¿no? Como una persona queer. Porque principalmente, o sea, creo que algo que destaco mucho y que a mí me parece muy fuerte es que muchos de estos textos, por los tecnicismos que usan, por la forma en que están escritos, que Preciado se distancia un poco de ello. Texto Yonki es un texto mucho más anecdótico, más fácil de leer, no mucho más cercano. Pero estos textos de la teoría queer tienden a ser pesados también y no son accesibles para todas las personas queer, ¿no? Uno no por ser una persona queer puede agarrar un libro ya ahí sobre teoría queer y lo va a entender, porque a veces sí es muy técnico desde un lugar filosófico, ¿no? Y entonces, ¿para quién están escritos esos textos? ¿Sobre quién se está escribiendo? ¿No? Si no son accesibles para todas las personas queer. Por ejemplo, ¿no? Ahí habría como algo que pensar. Pero sí, o sea, yo creo que las experiencias de las personas de la diversidad, pues hay algo así como, hay un trabajo muy importante desde la teoría que busca explicar y poner en palabras y articular vivencias que son difíciles y que son elusivas, ¿no? De articular en palabras, que de las cuales todos somos conscientes, ¿no? Somos conscientes de la opresión que vivimos, somos conscientes de que el género tiene que ser una otra cosa no biológica, porque nuestras experiencias también tienen sentido, ¿no? Y que hay una cuestión ahí truculenta en estos esencialismos biológicos y muy violenta, ¿no? Pero no siempre podemos articular eso desde pues un discurso como tal, ¿no? Y me parece que la teoría hace eso, ¿no? Y tiene que estar ahí y tiene que servirnos a las personas queer para ayudarnos a explicar violencias que vivimos, y una vez que son explicadas entonces se pueden ver y cobran una dimensión de existencia importante, ¿no? Y se pueden denunciar y se puede hacer activismo sobre ellas una vez que las vemos, ¿no? Estas opresiones. Pero sí es cierto, y sí creo yo que las experiencias subjetivas de las personas siempre van a ser mucho más diversas y nunca van a poder ser completamente condensadas en una teoría, ¿no? Y creo que allí está la diferencia, que hay cosas en la experiencia de las personas queer que nunca va a poder explicarse de forma satisfactoria o articularse de forma satisfactoria en un discurso coherente, porque los humanos tenemos un montón de contradicciones, ¿no? Y eso es lo que nos hace. La forma en que yo percibo mi género, ¿no? Y mi sexualidad, creo que no es muy académica. La mejor forma en que yo podría explicar mi género y mi sexualidad no es muy académica, ¿no? Yo podría, ¿no? A través de herramientas que he desarrollado quizás también como en mi carrera de filosofía, explicarlo, y lo he intentado con algunos ensayos, ¿no? Que he hecho, explicar como mi experiencia, quizás a través de una articulación más coherente, más justo académica, ¿no? Formal. Pero la mejor explicación que yo tengo es mía y no es para nada académica, ¿no?
y es lo que vemos luego con muchas personas queer, ¿no? Definen su género, definen su sexualidad desde lugares que a ellos y a sus relaciones y más inmediatas les hacen sentido, ¿no? Y, y las violencias que viven también, ¿no? Como es algo que se experimenta, ¿no? En la piel, que está muy en la carne y que no necesariamente va a poder ponerse en el papel, en lo abstracto, en una dimensión más de ideas. Y creo que es una reflexión que queda abierta, pero es lo que pienso sobre estas diferencias. Las experiencias queer son mucho más diversas, mucho más complejas que lo que podemos expresar en el texto más complejo y más pesado, teórica, analítica, filosóficamente hablando, ¿no? Y siempre van a quedar huecos, ¿no? Siempre va a haber intersecciones, ¿no? Que no van a ser tan visibles desde la academia, no va a haber tanto espacio en la academia, por ejemplo, para hablar de la teoría queer desde las subjetividades de personas trans, negras, migrantes, ¿no? Afromexicanas, caribeñas, discapacitadas, ¿no? Indígenas, rurales, ¿no? Eso muchas veces va a quedar fuera de la academia, pero también son subjetividades de la diversidad, ¿no? Y también son subjetividades, pues, queerizadas. Entonces, creo que eso sería la conclusión. Sería bueno, ya una conclusión más general sería decir que la teoría queer está pensando desde las subjetividades no heterosexuales, no cisgénero, ¿no? Sobre la construcción de los cuerpos, la administración de los cuerpos desde desde el poder político, está pensando en la construcción del género, de las categorías de género, de la feminidad, de la masculinidad, del sexo, la construcción del sexo biológico, la naturalización del sexo, no entender el sexo como una cuestión biológica, está pensando en el erotismo, en las prácticas sexuales, en el deseo, en las relaciones lésbicas, sáficas, ¿no? Homosexuales, bisexuales. Eso es lo que se está pensando en teoría queer. La teoría queer no está divorciada de los estudios de género y del feminismo, tiene unas muy fuertes influencias del feminismo y de trabajos muy importantes que han hecho feministas, teóricas feministas. Trae una carga muy pesada de filosofía, ¿no? Y como de inspiración filosófica también, y de trabajo filosófico. Y es importante porque nos ayuda a explicar cuestiones sobre nuestras vivencias, sobre la opresión, que nos ayudan a movilizarnos, ¿no? Y que a veces son elusivas y difíciles de agarrar y de ver y cambian nuestra perspectiva, ¿no? Hay un switch ahí en cómo entendemos el género, cómo entendemos el sexo, ¿no? Pero tampoco van a reflejar la complejidad y la diversidad de cada experiencia subjetiva, personal, empírica y concreta de las personas de la diversidad. Y eso sería básicamente todo. Voy a dejar al final del video las referencias a los autores y textos de los que estuve hablando, ¿no? Que estuve mencionando acá. Y bueno, nos vemos. Muchas gracias y muchas gracias por el curso.